Vamos a empezar de una vez. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro seminario semanal. El día de hoy tenemos a Roberto Pulido Arias. Él nos va a presentar una ponencia sobre aprendizaje profundo para la detección de árboles desde el aire. Roberto es egresado del Instituto Tecnológico Nacional y hizo su maestría aquí mismo, en el CICATA, en Tecnología Avanzada. Actualmente es estudiante del doctorado bajo la dirección del doctor Joaquín Salas. Adelante. Buenas tardes. Primero, hay algo que es importante de definir antes de comenzar con esta ponencia. ¿Qué es el inventariado forestal? Pues el inventariado forestal es la recolección de datos sobre la vegetación que existe en los bosques. ¿Y de qué nos sirve hacer inventarios forestales? Primero, nos sirve para valoración temporal del estado de los árboles. Es decir, podemos estudiar cómo los árboles cambian en su tamaño y en su forma a través del tiempo. Además, nos sirve para análisis y planeación y nos sirve para el manejo sustentable de bosques. ¿A qué nos referimos con manejo sustentable? Por ejemplo, el tener un inventariado forestal en el caso de aquellas parcelas forestales donde producen madera o donde obtienen diversos productos de los bosques, es algo útil saber cuál es el punto en donde los árboles dejan de crecer o donde los árboles dejan de obtener carbono de la atmósfera. Bueno, lo que tenemos aquí es nuestro proceso de detección. Nuestro proceso comienza con fotografías aéreas, es decir, vamos a zonas forestales y volamos aviones no tripulados sobre los árboles. Estos aviones no tripulados llevan sensores multiespectrales. Entonces, los aviones van capturando fotografías a la vez que se van moviendo sobre las zonas boscosas. Una vez que tenemos la información de estos sensores multiespectrales, obtenemos un tipo de imagen que se conoce como mapas ortomosaicos. Existen diferentes tipos de mapas ortomosaicos que vamos a ver más adelante, pero a grandes rasgos se puede decir que estos mapas nos proporcionan información como lo es dónde hay vegetación, y a partir de la generación de este tipo de modelos también podemos saber cuál es la estructura tridimensional de los objetos que se observan en las fotografías aéreas. Una vez que tenemos estos modelos, los combinamos en un nuevo tipo de modelo al que denominamos DEBM. Este modelo DEBM lo desarrollamos para realizar detección de árboles de una manera más eficiente y más precisa. Ahora, resulta que como estamos utilizando técnicas basadas en redes neuronales, este tipo de técnicas requieren imágenes de un tamaño no tan grande, pero los mapas ortomosaicos son imágenes de gran tamaño debido a que están conformadas por una gran cantidad de pequeñas fotografías que se fueron obteniendo. Entonces lo que hacemos a continuación es nuevamente separar estos ortomosaicos en imágenes más pequeñas. Estas imágenes más pequeñas se las damos como entrada a una red neuronal que predice dónde es donde hay objetos detectados. En este caso, los objetos que queremos detectar son árboles. Ahora, nuevamente, estos árboles que se detectaron en las imágenes los ponemos en un sistema de referencia global para poder agrupar todas las detecciones de nuevo dentro de una sola imagen. Bueno, primero, lo que vemos aquí son dos de las plataformas aéreas que utilizamos. Del lado izquierdo, por ejemplo, se observa un avión de ala fija y del lado derecho se observa un cuadricóptero. Como pueden observar en la imagen, ambos llevan cargando los sensores que utilizamos para capturar datos de la vegetación. Entonces, normalmente utilizamos aviones de ala fija cuando vamos a muestrear un área de un gran tamaño.
porque los aviones de ala fija son capaces de volar a una altura aproximada de 100 metros, mientras que utilizamos los drones cuadricóptero como el del lado derecho cuando muestreamos un área de menor tamaño, y normalmente con ellos volamos a una altura de aproximadamente entre 25 y 30 metros. Ahora, para profundizar un poquito más en el tipo de sensor que llevan estos vehículos aéreos, siendo específicos, es una cámara Parrot Sequoia. Esta cámara multiespectral separa las diferentes bandas de color. Entonces, como sabemos, todos los objetos cuando reciben luz reflejan un cierto espectro de luz. En el caso de la vegetación sana, reflejan un espectro de luz. Por un lado, reflejan un poco de verde. Por eso cuando vemos plantas sanas, normalmente se ven verdes. Pero más allá del espectro visible por el ojo humano, también reflejan luz en el espectro del infrarrojo cercano, como se puede observar aquí. Entonces, este tipo de cámaras nos permiten saber dónde hay vegetación con una mayor precisión que si utilizáramos solamente el color verde como punto de partida. Bueno, entonces pues ya sabemos que volamos un avión no tripulado que lleva cargando una cámara multiespectral. ¿Y qué es lo que hacemos a continuación? Pues combinamos todas las fotografías que se capturaron en un mapa ortomosaico. Por ejemplo, lo que se observa en la pantalla es un mapa ortomosaico que se creó al combinar una serie de imágenes RGB. En este caso, las imágenes RGB pues, son imágenes comunes que nos muestran el espectro de luz visible para el ojo humano. Entonces, en esta zona aérea, como pueden observar, hay diferentes tipos de objetos, como casas, árboles, piedras y diferentes tipos de objetos. Ahora, además de ese tipo de imágenes, también existen otro tipo de mapas ortomosaicos. Uno de ellos es el DSM. El DSM, que significa Modelo Digital de la Superficie, es creado a partir de una reconstrucción tridimensional del terreno. Es decir, esta imagen incluye información 3D de los objetos que se observan en las fotografías aéreas. Como pueden ver, los objetos que hay en la imagen se siguen viendo. Entonces tenemos un valor más alto de DSM dependiendo de la altura mayor que tengamos en los objetos presentes. Entonces, a partir del DSM, obtenemos el DTM. El DTM nos muestra cómo se vería el terreno si no hubiera objetos en la superficie. Entonces aquí se observan las colinas, se observan las zonas de los ríos, pero ya no se observan los objetos como en el caso del DSM. Otro modelo ortomosaico que utilizamos es el NDVI. El NDVI es un modelo que surge a partir de la combinación de las bandas de infrarrojo cercano y rojo límite que nos proporciona la cámara Parrot Sequoia. Entonces, aquí existe la particularidad de que este espectro de luz, como es el que comúnmente reflejan las plantas saludables, nos permite identificar de una mejor manera dónde es que existe vegetación. Como podemos observar, aquí hay zonas como que parecen pastizales o campos de cultivo y que en las imágenes anteriores no podíamos identificar. Ahora, lo que nosotros queremos es detectar árboles. Entonces, desde este punto de vista, para nosotros los árboles son aquellos objetos que son vegetación y que también sobresalen del terreno. Entonces, nosotros presentamos esta fórmula, que es la fórmula de DEBM, mediante la cual se obtiene este nuevo modelo. El modelo DEBM nos permite filtrar aquellas zonas de vegetación que no son objetos que sobresalen de la superficie. Entonces, como se puede observar, aquí seguimos viendo los árboles, pero las zonas como pastizales o campos de cultivo ya no se presentan con un valor de alta intensidad como ocurría en el NDVI. Ahora,
Lo que prosigue entonces es entrenar un modelo de red neuronal que nos permita detectar árboles en este tipo de imágenes. Como de manera tradicional, en las técnicas basadas en redes neuronales, de la forma en la que funcionan es que uno les da muchísimos ejemplos, decenas de miles de ejemplos. Entonces, este tipo de algoritmos aprenden de esos ejemplos y después nosotros podemos darle nuevas imágenes y pedir inferencia. Es decir, le damos decenas de miles de imágenes donde indicamos dónde es que hay árboles, y después podemos dar imágenes nuevas y preguntar dónde es que hay árboles. Esto nos lleva a un problema. ¿Cómo hacemos para obtener decenas de miles de imágenes de árboles desde una perspectiva aérea con cámara multiespectral y que además estén señalados dónde es que hay árboles? Pues posiblemente una solución sería salir y volar, no sé, 12,000 veces y después traer las fotografías y marcar a mano dónde es que hay árboles. Pero esa es la solución que no decidimos llevar a cabo. Entonces lo que hicimos fue generar una base de datos de imágenes sintéticas que simulan ser imágenes de EBM. En la parte de la izquierda se ve una representación tridimensional de árboles en una imagen de EBM real. Y del lado derecho pueden observar más o menos cómo es que hicimos las imágenes de EBM sintéticas. Entonces, básicamente lo que hacemos es generar estructuras que se parecen a los árboles en las imágenes de EBM reales y las variamos en tamaño, las variamos en su forma, en su alto, en su ancho. Y bueno, de ahí generamos entonces una base de datos sintética de imágenes de EBM. Lo que se ve aquí en la parte de arriba es una imagen real de EBM y en la parte de abajo es una imagen sintética. La diferencia es que para la imagen sintética tenemos los datos de dónde es que existen árboles y ya lo podemos utilizar como entrada para nuestro modelo de red neuronal. El etiquetado que utilizamos para los datos, es decir, ¿cómo le decimos a la red neuronal dónde es que hay árboles? Bueno, este etiquetado es una estructura de esta forma. Entonces, las imágenes son divididas en una rejilla que se conoce como mapa de cobertura. Entonces, creamos una banda en esta imagen donde se coloca un 0 en las regiones donde no hay objetos y se coloca un 1 en las regiones donde sí hay objetos. Además, también guardamos cuáles son las coordenadas más precisas del bounding box. El bounding box se puede decir que es una cajita que rodea al objeto. Entonces tenemos las coordenadas de superior izquierda e inferior derecha y también la damos como entrada para la red neuronal. Además de ello, también nos es posible especificar un tipo de clase a la que pertenece el objeto. Aunque por ahora estamos detectando simplemente árboles y no nos interesa saber como subclases, ¿no? Como detectar diferentes tipos de objetos, sino solamente árboles. Bueno, nuestro modelo, el que denominamos NN-Tree, está basado en un modelo de red neuronal conocido como DetectNet. Este modelo DetectNet y en conjunto formando NN-Tree es alimentado por imágenes sintéticas de árboles en un modelo de EBM. Entonces después esto es procesado por un modelo de GoogleNet que nos genera un mapa de características. Después, una vez que tenemos el mapa de características, por un lado tenemos una función de pérdida que incluye el mapa de cobertura y las coordenadas de los bounding boxes. Entonces tenemos un regresor que predice estas coordenadas. Entonces le damos los ejemplos y calcula un valor de pérdida. Entonces, con ese valor de pérdida hace un proceso denominado como backpropagation, donde si vamos optimizando en una dirección correcta,
actualiza los pesos, bueno, correcta o incorrecta, actualiza los pesos para tratar de minimizar esta función de pérdida. La función de pérdida está constituida por un lado como la diferencia del mapa de cobertura que predecimos y el mapa de cobertura que se tendría que haber predicho, y por otro lado las coordenadas de los bounding boxes que predecimos y las que se tendrían que haber predecido. Bueno, entonces este proceso de entrada de ejemplos y después retroalimentación se repite muchas veces. Entonces, por ejemplo, nosotros lo repetimos en 30 épocas. Al decir 30 épocas significa que hacemos que todos los datos pasen 30 veces por la red neuronal. Una vez que nuestro modelo está entrenado, es posible utilizarlo para inferencia, es decir, ahora le damos imágenes DBM reales, ahora sí obtenidas de fotografías aéreas, y podemos preguntar al modelo que dónde es que detecta árboles. Entonces el modelo nos regresa las coordenadas de bounding boxes donde se detectan árboles en estas imágenes. Como se puede ver aquí, entonces la entrada, por ejemplo, esta es una imagen de EBM con algunos árboles, y en la salida nos muestra una especie de recuadritos donde se encontraron los árboles. Probamos nuestro método en dos campos experimentales. Uno de los campos experimentales consiste en árboles de almendra y está localizado en España. Otro de los campos experimentales son árboles de pino, más específicamente Pinus gregi, y este campo de pinos está localizado en Guanajuato. Entonces, de ahora en adelante me voy a referir a ellos como campo de almendras y campo de las Mancañas, porque está en un rancho que se llama Las Mancañas. Ahora, aquí tenemos un ejemplo de aplicar nuestro método sobre el DBM de las almendras. Entonces, aquí vemos una representación gráfica con los bounding boxes en donde se detectaron árboles. Por otro lado, tenemos aquí los resultados en las Mancañas, en árboles de pinos. Aquí algo destacable es que utilizamos los mismos datos para entrenar el modelo para ambos campos experimentales, es decir, no tuvimos que volver a entrenar o desarrollar un modelo diferente para cambiar de un tipo de árbol a otro. Posteriormente, lo que hicimos fue comparar nuestro método con algunos otros métodos de detección de árboles. Algunos de estos métodos son Local Maxima Filtering, por un lado, en los métodos que se pueden llamar como clásicos. Este método de Local Maxima Filtering principalmente es un filtro donde se obtienen valores como altos. Entonces, estos valores se filtran y a partir de ahí se obtienen los puntos donde hay objetos detectados. Por otro lado, también en los métodos clásicos probamos con un método basado en histogramas sobre el gradiente con un clasificador de Support Vector Machine. Por otro lado, también probamos con un algoritmo de Hough, que es un simple detector de círculos. Puede ser que la solución más sencilla fuera simplemente pues, pasarle un detector de círculos, ¿no? Bueno, además de estos métodos, también probamos con un método muy utilizado actualmente en la industria. Este método es Template Matching. En el método de Template Matching lo que se hace es que se obtiene una plantilla y se va deslizando por toda la imagen para obtener la correlación. Entonces, en los puntos donde es parecido, se obtiene un valor mayor y después es donde se considera como una detección. Hicimos prueba con Template Matching, ya fuera obteniendo la plantilla desde la misma imagen en la que estamos probando y obteniéndola desde otra imagen diferente. Además de ello, probamos también con otros métodos basados en redes neuronales convolucionales.
como lo son Faster CNN con Inception 2, Faster RCNN con ResNet 101, SSD con Inception versión 2 y RFCN con ResNet 101. Bueno, estos modelos son diferentes modelos de redes neuronales, pero básicamente lo que hacen es que también utilizan una red neuronal para crear un mapa de características. Con este mapa de características después se busca en formas predefinidas que existen cuál es la más parecida a los posibles objetos detectados. Bueno, en el caso de las almendras, nuestro método resultó rankeado en segundo lugar. El que resultó rankeado en primer lugar es el método de Hogg, es decir, histograma de los gradientes combinado con un clasificador de support vector machine. En este caso, nuestro método obtuvo un average precision de 0.88 cuando se considera que una detección correcta es una intersección sobre la unión mayor al 0.5. En el caso de las mancañas, nuestro método resultó rankeado en primer lugar con un average precision de 0.93, mientras que obtuvimos en otra métrica conocida como F1 máximo un 0.94. Entonces, aquí algo que es importante es que nuestro método no fue reentrenado, o sea, de un campo de prueba a otro son los mismos pesos que se mantuvieron en este modelo de red neuronal. Y por ejemplo, en otros métodos como lo es el de Hogg más Support Vector Machine, ahí sí fue necesario volver a tomar una muestra del campo experimental con el que se estaba trabajando. Lo mismo para, por ejemplo, Template Matching. Es decir, en ese tipo de métodos tradicionales, cuando trabajas con un tipo diferente de árbol, es necesario darle nuevos ejemplos, mientras en nuestro método, en este caso, pudimos probar en ambos sin hacer modificaciones. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de detecciones. En la primera columna tenemos verdaderos positivos, es decir, aquellas detecciones que se hicieron correctamente. En la segunda columna tenemos falsos positivos, es decir, aquellos objetos aquellos casos donde se detectó algo, pero se detectó erróneamente porque lo que se detectó no fue un árbol, o bien se detectaron dos árboles como si fuera uno. Bueno, en la tercera columna tenemos verdaderos negativos. Esto significa que son casos que posiblemente podrían haber confundido a nuestro método, pero que acertadamente fueron descartados como no árboles. Y en la cuarta columna tenemos falsos negativos. Los falsos negativos son casos donde se dice que no hay árboles, pero en realidad sí había. Ahora, es algo interesante pensar a qué se puede aplicar la detección de árboles a partir de imágenes aéreas. Bueno, una de las cosas a las que se puede aplicar es a la medición de árboles. Una vez que tenemos los bounding boxes que nos produce nuestro método de detección de árboles en imágenes aéreas, nos es posible regresar a la información tridimensional que teníamos en un paso posterior y extraer las regiones donde se detectaron árboles y de ahí medir alturas o medir algo que se conoce como el diámetro de la corona del árbol. Ahora, ¿para qué es importante conocer estas medidas? Este tipo de medidas son importantes en diferentes casos. Un ejemplo, si un productor de árboles frutales que conoce el tamaño de los árboles y el ancho de los árboles, de alguna manera podría estimar cuál es la producción que van a tener estos árboles en frutas. Como fue el caso de la plantación de almendros que tomamos como muestra.
Otra posible aplicación es la estimación de carbono forestal. Para la estimación de carbono forestal, lo que se hace normalmente es pues medir los árboles, y a partir de la medición de los árboles se estima el contenido de carbono que contienen. Esto es importante para el manejo de los árboles, pues el carbono contenido en árboles nos da una medida de qué tanto están creciendo, en el caso de donde extraen madera, pues si ya es posible cortarlos sin evitar que estos árboles sigan almacenando carbono. Bueno, entonces esta es la conclusión a la que llegamos con este trabajo sobre detección de árboles en imágenes aéreas. Presentamos un modelo de detección de árboles basado en redes neuronales convolucionales. El modelo DEBM que presentamos nos permitió desarrollar una estrategia para construir datos sintéticos, evitando el etiquetado manual de datos. El método se desempeñó bien al compararlo con métodos clásicos y con otros métodos basados también en técnicas de aprendizaje profundo. Nuestros experimentos se llevaron a cabo en 2 áreas con diferentes tipos de árbol. Nuestro método fue probado en árboles con diferente tipo de follaje, lo que sugiere que puede ser utilizado en otro tipo de escenarios. Es decir, no estamos como que limitados a un cierto tipo de hojas en los árboles. Ahora, nuestro método funciona, pero solo para un cierto tipo de empalme entre los árboles. Si los árboles están demasiado juntos, entonces nuestro método presenta un desempeño menor. Y pues también concluimos que en trabajo posterior debemos considerar escenarios más desafiantes, donde por ejemplo los árboles estén más juntos o se tengan otro tipo de formas de árboles, porque en los campos en los que probamos, básicamente los árboles presentan una separación entre ellos o están juntos pero con un cierto espacio entre hileras. Y bueno, es todo. Gracias. Tenemos espacio para preguntas. Tengo 2 preguntas. La primera es, ¿cuáles son las implicaciones positivas o negativas de utilizar imágenes sintéticas para entrenar a las redes neuronales en lugar de utilizar imágenes reales? Y la siguiente pregunta es, ¿a qué se debe que el método que se propone tenga un average precision superior al que tienen los métodos convencionales? Sí, bueno, primero, el utilizar imágenes sintéticas implica que no tenemos que recolectar manualmente una base de datos de árboles. Entonces, en este tipo de técnicas se requiere una gran cantidad de datos, y esto nos permitió que pudiéramos entrenar el modelo sin el etiquetado manual que representa. O sea, si no hubiéramos tenido datos sintéticos, tendríamos que haber tomado las imágenes y estado señalando con algún programa de computadora a mano dónde es que hay árboles detectados en las imágenes, una por una en cada uno de los árboles. Entonces, si aquí utilizamos 17.500 imágenes y cada una tiene aproximadamente 8 árboles, entonces tendríamos que haber etiquetado manualmente cada uno de ellos. ¿Y cuál fue la segunda pregunta? ¿A qué se debe que tenga un average precision mayor que los métodos convencionales? Sí. Bueno, los métodos basados en redes neuronales convolucionales han demostrado que sirven que generalizan bien a diferentes tipos de escenarios, mientras que en los métodos tradicionales es necesario decir cuáles son las características que debe tener el objeto a detectar. Como en las redes neuronales convolucionales se toman ejemplos, entonces las características se van buscando automáticamente. Es decir, no tuvimos que decirle qué tipo de hojas eran,
ni especificar, no sé, algún cierto tamaño de árboles, sino que al darle muchos ejemplos fue buscando este tipo de variables de manera automática. Gracias. En tu diapositiva donde muestran los falsos positivos, hay una hasta el último, bueno, la columna B, la de hasta abajo, Sí. eso sí pareciera que es un árbol, pero pues ahora lo tienes como si fuera un falso positivo, ¿eso qué es? Sí, bueno, ahí lo que pasó es que sí se detectó, pero el bounding box no fue colocado del tamaño correcto. Entonces sí es un árbol, pero estaba muy grande. Sí. Yo vi la presentación que dice aprendizaje profundo y no me quedé con lo mismo más poquito que es aprendizaje profundo. ¿Podría explicar bien por qué lo tiene como título y cómo es que lo utiliza y por qué eso me permite estos resultados? Sí, bueno, el aprendizaje profundo es una técnica de reconocimiento de patrones que nos permite utilizar ejemplos para obtener características, ejemplos de imágenes para obtener características que después son utilizadas para inferencia. Entonces, la forma en la que funcionan este tipo de técnicas es que se van aplicando ciertas transformaciones a la imagen que generalmente son convoluciones. Entonces a la imagen se le van aplicando una serie de convoluciones para hasta llegar a un dato que se quiere. Ahora, es común que cuando se inicia el proceso, la primera vez la inferencia sea incorrecta. ¿Cómo medimos que es incorrecta? Pues con una cierta función de pérdida que generalmente compara lo que se detectó con lo que se debió haber detectado. Ahora, utilizamos un método que generalmente son métodos de descenso por gradiente para ir buscando cómo ajustamos los parámetros de esas convoluciones para que el resultado se vaya acercando a algo que minimice nuestra función de error. Si existe el aprendizaje profundo, también existe el aprendizaje no profundo. Supongo, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de aprendizaje no profundo? Bueno, hay métodos de lo que se conoce como machine learning, donde uno mismo elige las características y dejamos que el algoritmo nos diga los mejores parámetros. Pero en este caso nosotros dejamos que el método elige las características y también elige los mejores parámetros. Bueno, no me gusta el término de inteligencia artificial, aunque comercialmente suena muy bonito, ¿no? Pero sinceramente yo todavía no logro entender qué es la inteligencia, y mucho menos la inteligencia artificial. Pero este tipo de algoritmos fueron creados originalmente pensando en la forma en la que el ojo humano procesa las imágenes para que sean procesadas por las neuronas. Entonces de ahí surgió el nombre de redes neuronales artificiales o redes neuronales, bueno, convolucionales, porque la operación básica que hacemos es una convolución que va transformando. Entonces supongo que por el parecido de lo de las neuronas es que surgió esto de inteligencia artificial. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora. Yo desconozco el tema, pero al final de su presentación menciona que sería bueno hacer una interpretación de datos un poco más desafiante, ¿no? Sí. ¿Realmente eso existe y realmente, digamos, tú quieres acercarte a eso o no se hace tan frecuentemente todavía? Porque tus campos sí realmente parecen muy ideales si se compararan, por ejemplo, con un bosque en el que probablemente sea deseable calcular las toneladas de carbono que puede contener. Sí, bueno, estoy de acuerdo. En el caso de los campos que utilizamos, son campos
sí de árboles, pero estos árboles fueron plantados con una cierta distancia entre ellos, y sí es como un escenario ideal para probar nuestro método. Y sí, o sea, sí existen escenarios más desafiantes, se puede decir como de bosques reales donde los árboles no fueron plantados, sino que fueron, pues, nacieron de manera natural en la distribución que tienen. Pues considero que es necesario hacer más trabajo para lograr detección de árboles en ese tipo de escenarios que son más complejos que estos escenarios controlados que tenemos. Sí, pero mi pregunta es si realmente ya existe algo que lo haga o realmente todo el trabajo de investigación que hay con otro tipo de métodos realmente está a esa escala. O sea, todos trabajan y se entrenan realmente con escenarios pues, más agrícolas, que son realmente muy amigables en cuestión de imágenes, o realmente sí ya hay algunos estudios donde sí trabajan con escenarios muy complejos. Bueno, lo que se hace hoy en día a nivel comercial es que se toma un grupo de personas con cinta métrica, van al bosque y miden los árboles uno por uno. Normalmente toman como que una muestra, entonces después extrapolan esa muestra al tamaño del bosque completo. Pero se puede decir que el método convencionalmente utilizado sigue siendo la cinta métrica o la forcípula, que es un medidor de árboles, que es como una especie de vernier con el que se mide el árbol. Por otro lado, sí se ha venido haciendo trabajo para la medición y detección de árboles en escenarios más complicados. Un ejemplo son aquellos trabajos donde se utilizan los LIDAR. Los LIDAR es un instrumento que utiliza láseres para capturar los datos. Entonces, en lugar de fotografías, se utilizan láser, que posiblemente esos datos puedan penetrar de una manera más fácil a través del follaje de los árboles en comparación de una fotografía, donde si hay algo que obstruye, pues ya no podemos ver el tronco del árbol, por ejemplo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, ¿y atrás? Tampoco sé mucho sobre el tema, pero por ejemplo en esa fotografía, ¿qué significa que tienen un hoyito o no los cuadritos rojos? Bueno, eso se puede decir que es una casualidad el hecho de que tengan el hoyito. Esa es una imagen de EBM de árboles de almendra. Entonces los árboles de almendra normalmente sus hojas se distribuyen en esa forma, como en una forma de dona. Por eso es que se presenta el hoyito en medio en las imágenes de EBM. Bueno, yo quería preguntarte sobre donde tienes varios overlaps. Si no me equivoco, esos son resultados ya de la red neuronal. Sí. Y bueno, estaba viendo que tus ejemplos de entrenamiento fueron pues bastante separados, ¿no? ¿Cómo es que explicas que existe esa capacidad de generalización? Bueno, pues de que haya overlaps si los ejemplos que usaste de entrenamiento pues se ven bastante dispersos, o volviste a refinar con otros ejemplos más pegados, o ¿cómo es que llegó a tener ese resultado, digo, de esos ejemplos tan separados a esos resultados con bolitas tan juntas y bien etiquetadas? Sí, no, en nuestros ejemplos también incluimos un cierto overlap. Entonces, en nuestros ejemplos también hay árboles que tienen una cierta intersección entre ellos. Por ejemplo, en la figura de abajo, del lado superior derecho, se puede ver que son dos árboles que están como pegaditos. Entonces también entrenamos con ese tipo de casos. Por eso es que funcionan en escenarios como este. ¿Más preguntas? Bueno, yo quisiera hacer una pregunta. Sí. En estas imágenes se ve realmente pues, que la imagen está relativamente pixeleada, ¿no? Lo que significa que la resolución de la cámara no alcanza a ver mucho del detalle. Por ejemplo, no se pueden distinguir ramas y mucho menos se pueden distinguir hojas. Si se tuviera una cámara con la suficiente resolución, entonces, ¿sí se podrían separar los árboles en todos los casos? No creo que en todos los casos, porque como estamos utilizando imágenes aéreas, aún así va a haber follaje de un árbol que obstruye la vista para la parte
de abajo, entonces sería muy difícil saber dónde empieza un árbol y termina otro. Pero si tuviéramos imágenes multiespectrales con una mejor resolución, yo considero que sí podríamos obtener un mejor resultado en las detecciones. Agradecemos a nuestro ponente. Como de costumbre,